Listo. Ya. Voy a compartir la presentación. Y ustedes me dicen, por favor, cuando la logren ver. ¿Sale? Ya se puede ver. Ok, perfecto. Muy bien, chicos. Vamos a hablar rapidito sobre la actividad de regularización que ya aparece precisamente esta semana. Es un video, yo les notificaba que iba a ser un video por allí precisamente para obtener pues de alguna manera o regularnos en aquel caso que tuviéramos actividades pendientes por entregar, que de alguna manera nosotros no tuvimos tareas o no presentamos la evaluación parcial o nos fue muy mal en la evaluación parcial. Entonces, tomando en cuenta esto, pues es cuando vamos a realizar pues la actividad de regularización. Es para todos, digo, se les sugiere a esos alumnos que tienen estos detalles, sin embargo, pues es para todos, ¿sale? Alejandro, ¿qué no tienes clases? Ok, ok, tengo la manita levantada de Ale Vázquez. Buenos días, Lick. Una preguntita. En caso de que yo quiera mejorar una calificación, ¿es también posible mandar el trabajo mejorado o ya es mejor que en vez de que así lo dejen? No, de hecho yo les había comentado incluso hace, no recuerdo, 1 o 2 sesiones antes, que mi materia no sé si, creo que en las otras materias abrieron todos los trabajos para, todas las tareas para volverlas a entregar, creo, ¿no? En el caso mío, Sí. no se va a abrir, no se aperturan trabajos ya vencidos, tampoco hay trabajos de puntos extras más que el trabajo de regularización. Y ya lo habíamos platicado, que es un asunto como también de parte de, como respetar a aquellos compañeros que pues entregaron en tiempo y forma, que pues que valorar ese esfuerzo, pues, o sea, que sí se hizo en tiempo y forma. Yo entiendo que hubieron algunos contratiempos a veces de salud que son justificables y yo les dije, cuando existe algún elemento de salud que no les permite entregar y pues se puede justificar, claro que sí, ¿no? Se puede hacer, pero fuera de eso, no podemos tomar ¿cómo se dice? Tener como una certeza de que haya sido así, ¿sí me entienden? Entonces, por eso yo les dije, en el caso del ejercicio de regularización, es para todos y, pues obviamente, para aquellos que desean mejorar su calificación, para aquellos que no entregaron un trabajo por X o por Y, por aquellos que no presentaron la evaluación parcial, porque pues estas actividades que les mencioné, tanto de puntos extras como abrir los trabajos previos, no se va a realizar en mi materia. Gracias, maestra. Ok, bueno. En este sentido, les comentaba, el trabajo de regularización consta de realizar un video. El video debe tener una duración de 3 a 5 minutos. ¿Qué más? Debemos hablar, ya les mencionaba, que son 4 contextos de los que ustedes deben abordar, es el laboral, el académico, el familiar y el social, en cual los conocimientos que ustedes han adquirido en la materia, pues ha o beneficiado o perjudicado, porque no podemos decir que a lo mejor todo es bueno, podemos encontrar ahí algunos problemas de comunicación o problemas que, ahora pues que estamos sabedores de estos conceptos y de este contenido, pues también nos ha perjudicado. Esto es lo que nosotros vamos a hacer. Lo primero que se te solicita es que en el video se grabe esta parte de la información complementaria o básica de ustedes, que me refiero precisamente a nombre, matrícula, materia, cuatrimestre, toda esta parte, ¿no? Ustedes se tienen que grabar y obviamente se tiene que ver su rostro
dando esta información. La pueden complementar utilizando apoyos como diapositivas, como elementos audiovisuales, claro que se puede hacer. Debe durar de 3 a 5 minutos. Ustedes eligen cuál es la herramienta que lo pueden hacer. Hay muchísimas herramientas. Se les hace sugerencias como Canva, Prezi, Powtoon, que son algunas de las que pueden utilizar en donde se pueden poner diapositivas y se puede grabar al mismo tiempo. A partir de esto, ¿qué más? Si el video tiene un peso de más de 30 megas, no lo va a recibir la plataforma, porque la plataforma tiene un límite de peso en cuanto a los archivos, que son 30 megabytes. ¿Qué va a suceder en este caso? En este caso, van a ustedes a pegar el enlace en donde se coloca el video para que yo lo pueda abrir. Ojo, y voy a ser muy reiterativa en esto porque ya lo hemos hecho cuando trabajan con otras herramientas como Canva o que lo trabajan en un Drive o que lo tienen en un archivo por aparte, que ustedes deben poner el archivo de acceso para el público. ¿Qué me refiero? Que tengan que ver, por favor, que otra persona pueda abrir el archivo, no ustedes. Primero, no es el acceso que aparece en su computadora. Cuando a ustedes les aparece por ahí usuario o almacenamiento o algo, es el acceso de su computadora, es la ruta de acceso en su computadora. No es el acceso que yo tengo para poderlo ver porque no, pues obviamente no tengo acceso a su computadora, no tengo acceso a su cuenta. Lo otro que deben de checar es que cuando ustedes compartan esta parte, fíjense que el archivo esté en forma pública para que los demás lo podamos ver. Si no está en archivo público, si está en privado, si está en selección de algunos usuarios nada más, pues obviamente tampoco lo voy a poder visualizar. ¿Por qué estoy haciendo hincapié en esto, muchachos? Porque como se los menciona en el documento de la elaboración del video, vamos a ser muy minuciosos, ¿no? Pues al ser una actividad extra, puntos extras, pues obviamente vamos a ser mucho más minuciosos de evaluar todas estas características que se le está pidiendo. Y entonces, si ustedes me entregan un documento o un archivo que no puedo visualizar, pues ¿cómo lo evalúo? ¿No? Entonces, no sé si hasta acá tenemos dudas, preguntas, comentarios al respecto. Los 4 elementos en los que tienen que expresarse son social, académico, laboral, familiar. Todo esto que yo se los estoy explicando viene en la descripción de la tarea, todo esto viene en la descripción de la tarea, pero pues para mí siempre es importante podérselos comunicar de forma verbal y pues que también quede sentado en los videos de las sesiones síncronas para que pues obviamente haya una retroalimentación, ¿no? Sí, Elizabeth, te escucho. Buenos días, profesora. Buenos días. Por decirlo así, en mi caso, que yo sé que aprobé todas las actividades y también el examen parcial, ahí ya está mi criterio el querer o no hacer la actividad, ¿verdad? Sí, así es. Está a tu criterio. Si tú dices, pues, ¿sabe qué? Pues yo me siento conforme con las calificaciones que tengo, llevo puro 10, pues entonces, pues sería a lo mejor un trabajo que no necesitas, ¿no? Pero a lo mejor, no sé, te fue mal en la evaluación parcial, sacaste 5, 6 o 7, que es la mínima probatoria, y dices, pues es que creo que a lo mejor sí necesitaría yo o no me siento conforme con la calificación, quiero el 10, quiero el 8, quiero el 9, lo puedes hacer. Por eso dije que está abierto para todos. No hay pues es que a mí me falta tareas, yo sí puedo, o a mí no me falta tareas, entonces yo no puedo, es para todos. Ok, maestra, gracias. Oiga, maestra, aún sigue apareciéndome una actividad sin evaluación. Si no mal recuerdo, creo que es la de el foro. No, maestra. Es la actividad 4. Ok, bueno, entonces deme chance, eso es lo otro que les iba a comentar.
por allí yo le moví algo, no fue la plataforma, fue mi computadora, yo le moví algo así como de trabajar algo así sin conexión o guardar los cambios sin conexión, una cosa así. Entonces, lo que yo hice de evaluarlo, pues no me lo guardó. Estoy avanzando lo más que yo pueda, la verdad, pero ya me parece, si no mal recuerdo, hoy termino, tengo nada más pendiente ya el grupo F porque es volver a leer todos los trabajos, como quiera, como ya los leí una vez, pues entonces sí voy identificando trabajos, pues ya recuerdo cuál era y ya pues es más fácil, ¿no? Pero pues ya sin temor a equivocarme, hoy queda y pues también empiezo la evaluación de el mapa mental de esta semana. Qué bueno que tocan el tema, por allí vuelvo a ser un poquito reiterativa en esta parte. Tenemos todavía mucho problema para citar, tenemos mucho problema para referenciar, y es que debemos diferenciar una cosa de la otra. Un texto, por ejemplo, sí se puede citar, o sea, copiar de forma literal lo que alguien dijo, sí lo puedo poner en mi texto. ¿Qué es lo que debo hacer? Que bueno, si existe esta cita, si existe esta mención del texto de otra persona tal cual, entonces lo que voy a hacer es citar correctamente esta parte. Fulanito de tal, ¿no? En 1997 dijo, y lo copias y lo pegas o lo transcribes como quieras. Y en tu listado de referencia, pues obviamente sí debe ir completo toda la información del libro, del artículo, del texto de donde tú lo sacaste. Entonces no se crean que no se puede copiar, sí se puede, nada más que se tiene que hacer el referenciado. A eso me refería. Y en cuanto al referenciado, para los videos y para todos los enlaces que sacan de internet, también existen elementos que necesitan ser mencionados para poderlos agregar a su lista de referencias. Allí en el enlace que yo les pasé del generador APA, se los pone, o sea, ustedes lo buscan en internet, ustedes buscan el video, ustedes buscan el artículo y de inmediato se les va a aparecer. Creo que en la mayoría hubo muchísima mejora, definitivamente, muchísima mejora de los listados de referencia. Sin embargo, todavía hay elementos como revistas, videos, imágenes o presentaciones, por ejemplo, que no se están citando correctamente. ¿Sale? Entonces, eso sí les pido de favor, que lo tomemos muy en cuenta y para el momento de elaborar nuestros trabajos, porque de aquí en adelante se vienen trabajos escritos que sí van a requerir de todos estos elementos que les menciono. ¿Tenemos dudas, preguntas? No, maestra, gracias. Ok, bueno. Esta semana corresponde a la 9ª semana de nuestro cuatrimestre, nuestro tetramestre, perdón. Y el tema que vamos a abordar se llama construcción y producción del discurso escrito. Ya nos estamos metiendo a la parte de la escritura, una de las 4 habilidades de la comunicación. Ya vimos el hablar, el escuchar, el leer, y esta vez nos vamos con la última habilidad, que es la escritura. ¿Sale? Vamos a hablar sobre las producciones del texto y sobre las propiedades que debe tener un texto para convertirlo en un discurso. Acuérdense que hablábamos y platicábamos que muchas veces cuando hablamos de un texto o que hablamos de un discurso, no estamos hablando exclusivamente o de una cuestión escrita o de una cuestión oral. Entonces, sí es a veces importante determinar, ok, es que es un texto oral o es un discurso escrito o es un discurso oral, porque pues sí se maneja en ambas partes. ¿Sí vamos bien? Ok. Para construir un texto, al igual que para leer un texto, necesitamos conocimientos multidisciplinares. Necesitamos hablar no solamente o conocer solamente sobre el cómo se escribe, sino todos estos elementos que nosotros conocemos y que vemos de forma práctica en la parte de la oralidad.
como las acentuaciones, las gramáticas, también sobre conocimientos a lo mejor psicológicos, elementos que a nosotros nos van a permitir de alguna manera elaborar un texto, pero sobre todo comunicarlo de forma tal cual son los objetivos del autor. Camila, te pido de favor hagas lo menos ruido posible. Para construir un texto nosotros debemos conocer diversas fases, por decirlo de alguna manera. Entre ellas vamos a hablar sobre el contenido, sobre el conocimiento del contexto. Vamos a conocer realmente todo lo necesario para construir un texto. Entonces vamos a comenzar con la primera, que es conocimiento del contenido. Para que nosotros podamos redactar un texto, pues obviamente debemos conocer del tema. Si a mí me pudiesen y me dijesen, ¿sabe qué, maestra? Necesitamos que usted redacte un texto sobre derecho fiscal. Y pues me voy a quedar de 4 porque pues no conozco mucho del tema. Más o menos intuyo por la temática que me están mencionando de qué podemos hablar. Sin embargo, del contenido tal cual, sería burdo lo que yo escribiría sobre esto. Entonces, la primera parte que debe existir es conocimiento del tema. La segunda que nosotros debemos saber es conocimiento del contexto. Eso se refiere hacia dónde, hacia quién, hacia quiénes va a ir dirigido el texto. Retomamos el ejemplo sobre la cuestión de derecho fiscal. En este caso, pues ¿a quién va a ir dirigido? Bueno, pues aquel que escriba un texto o elabore un texto, pues debe saber que pues va a ir dirigido a personas que tengan conocimiento sobre situaciones o elementos fiscales, contadores, muchísimos más abogados con conocimientos de impuestos, de este tipo de cosas. Entonces, estamos de acuerdo que el vocabulario, el lenguaje, el cómo se exprese tiene que estar determinado por esto. Cuando nosotros hemos leído algunos textos que no son ni para nuestro contexto, digámoslo así, para niños o para adolescentes, pues los encontramos hasta como muy infantiles, ¿no? Ay, pues es que es muy obvio. Claro que es obvio, porque no están dirigidos para nosotros que tenemos ciertos conocimientos de algo en específico. No sé si hasta acá vamos bien. Sí, gracias, maestra. Ok. Vamos con el conocimiento del sistema. Ajá, ¿sí escucho? Disculpe, maestra, ¿en qué página del libro está? No lo encuentro. Ya me fui a... Híjole, es que la página tal cual no la tengo. ¿Perdón? Es la unidad 4 o la 5. Estoy buscando es la 4. Está hablando y no... Es la 4. Ok. Gracias. Ok. Lo siguiente que debemos conocer para elaborar un texto es tener conocimiento sobre el sistema de la lengua. Y pues obviamente esto hablábamos de cómo nosotros lo vamos a estructurar. En ello intervienen ya elementos a lo mejor sociolingüísticos, y si vamos aterrizando esto, es como aquellos paradigmas que nosotros veíamos, ¿se acuerdan? El paradigma sociolingüístico, el paradigma de la lingüística, el paradigma sociocultural, el paradigma... ¿Sí se acuerdan de estos paradigmas? Bueno, estos son aplicables también para la elaboración de un texto. Entonces, cuando nosotros vamos a elaborar un texto, necesitamos conocer cómo se escribe, necesitamos saber cuál es la gramática, necesitamos saber cuáles son los elementos y cuáles son los procesos que llevan. El español es, creo que, una de las lenguas muchísimo más difíciles tanto de hablar y por ende por escribir, porque su estructura gramatical en cuanto a tiempos, en cuanto a verbos, en cuanto a todo esto, lo vuelve un poco más compleja. Y de esto habla precisamente del conocimiento de la lengua. ¿Sí vamos bien? Sí, maestra, gracias. Y en esta otra parte aparece también el conocimiento del proceso de la escritura. Entendamos que escribir
¿sí? No es solamente poner simbolitos, por eso dice que debe ser y debemos tener el conocimiento de la forma más apropiada de realizar esta tarea de la escritura. ¿Han visto películas como Bajo el Sol de la Toscana? ¿No lo han visto? ¿Alguien ha visto esa película? Yo no, maestra. No, yo no. ¿Alguien ha visto, ay, ¿cómo se llama? Esta película de Johnny Depp, que donde sale con el castor. No es Johnny Depp, es sí, creo que sí es sobre el castor, ¿no? Sale un castorcito, una marioneta, que es un escritor también, ¿no? No, maestra. No, Sí, es no. con Mel Gibson. Ah, Mel Gibson, perdón, es Mel Gibson, no es Johnny Depp, es cierto, es Mel Gibson. Bueno, ¿por qué les hago referencia a estos? Porque en este caso los personajes son escritores y ellos hablan en esta parte de que se vuelve a veces complicado poder escribir. Y tú dices, ay, pues es que vas a contar una historia. Sí, pero necesitan un proceso, necesitan conocimientos, necesitan inspiración y todo. Y en estas dos películas, de alguna manera relatan cómo salen de este bache creativo, así a veces les llaman, y generan un texto, o sea, cómo ellos lo van a escribir. Digo, en el caso de ellos, pues son novelas, son este tipo de cosas, pero incluso para ustedes, y no me van a dejar mentir, cuando yo les puse una extensión mínima para una introducción, para una conclusión, tú dices, híjole, ¿cómo voy a llenar 175 palabras, 150 palabras de texto? O sea, ¿cómo le voy a hacer? O sea, ¿cómo yo expreso o argumento, hago un texto tan amplio de algo que para mí es tan sencillo? Entonces, a esto se refiere precisamente en conocer el proceso de la escritura, que entendamos que es una tarea compleja, que a lo mejor puede tener pasos, ¿sí? Para que nosotros lo realicemos. ¿Vamos bien? Sí, gracias. Ok. En este proceso, yo les decía, existen diferentes etapas. Nosotros vamos a ver 5 etapas de la escritura. Y vamos a empezar por la cuestión de la planificación del texto. ¿A qué se refiere con planificar el texto? ¿O qué engloba planificar el texto? Establecer objetivos, determinar el propósito, vamos a seleccionar el tema, qué género discursivo vamos a usar, vamos a generar nuestras primeras ideas principales, vamos a buscar información, vamos a localizar información, hacia quién voy a estar escribiendo y cómo voy a estructurar yo mi texto. Estas son algunas de las tareas que nosotros tenemos que hacer antes, ¿sí?, de empezar el proceso de la escritura, ¿sí? Aunque hablemos de escribir un texto, esto forma parte, nosotros creemos que el escribir es únicamente plasmarlo, crear estas palabras, unir estas palabras. Sin embargo, lleva mucho más chamba, mucho más que hacer antes de, y empieza desde esta primera etapa, que es planificación de un texto. Después vamos a pasar a la segunda etapa, que es la textualización o la redacción. Esto que de alguna manera ya estamos un poquito más familiarizados y que habla precisamente de ya pasar estas ideas, esta información, esta organización que nosotros hicimos, lo vamos a pasar a un contexto físico, lo vamos a poner ya en palabras específicas, ¿sí? Algo que es bien interesante es que entendamos que un texto jamás va a ser perfecto y un texto jamás, ¿sí?, va a quedar a la primera. Entonces, también es importante entender que como un texto jamás va a ser perfecto, siempre va a haber modificaciones. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante, pero me adelanto que vamos adquiriendo conocimientos, vamos teniendo perspectivas diferentes y esto no nos permite tener un texto perfecto para nosotros, los escritores. Entonces, cuando hablamos de textualización o cuando hablamos de redacción de un texto, ¿sí?, ¿cuáles son algunas de las estrategias que nosotros debemos utilizar? Bueno, primero, plasmar todas estas ideas principales en un papel. De repente, ¿no les ha pasado que van a redactar algo y lo piensan, ¿no? Ay, y empiezan a redactarlo y lo empiezan a hacer oral, y cuando ya lo vas a plasmar a un papel, ¿cómo era? O sea, ¿cómo iniciaba? Después de esto, ¿qué iba? Entonces, esto es lo que nos dice. Una vez que tú ya hiciste esta parte, debes de plasmarlo o debes plasmar las ideas en un papel para que haya un seguimiento sobre estas ideas que estás generando.
Segunda, se debe concentrar selectivamente en diversos aspectos del texto, como cuáles, las ideas principales. Ok, tú pretendes que esta idea principal tenga un ejemplo específico como tal, perfecto, entonces pones la idea principal y le pones ejemplo fulano, ¿no? ¿Por qué? Porque esto para ti es como el elemento que va a permitir hacer que se entienda mejor tu idea principal. Entonces, todos estos elementos que tú vas puntualizando o que estás trabajando de forma puntual, también las debes de tomar en cuenta y no las debes dejar como que, ay, cuando yo lo haga lo voy a colocar, porque pues entonces se pierde. Manejar el lenguaje para lograr el efecto deseado, ya decíamos, hacia quién, hacia qué, hacia dónde, hacia quiénes, cuál es la edad, cuál es el contexto, nos va a permitir precisamente seleccionar este lenguaje. Y utilizar una sintaxis correcta y pues también seleccionar un vocabulario correcto para el público al cual estoy dirigiendo mi texto. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí. Esta tercera etapa, es la etapa, si no más complicada, sí una de las más tardadas que nosotros podemos tener, porque precisamente en esta parte de la revisión, nosotros nos damos cuenta de cuáles han sido nuestros errores y también buscamos, ¿sí?, el poderlas mejorar. Entonces se vuelve más tardada porque, vuelvo y reitero, buscamos que nuestro texto sea perfecto. Entonces, en esa búsqueda de la perfección, vamos siendo como muy minuciosos en esta revisión. No, aquí. Y entonces volvemos a reescribir el texto prácticamente. Entonces, aquella primera idea que nosotros tuvimos desde la planeación puede verse coartada o puede verse modificada en esta etapa. Entonces, una de las cosas que sí se debe tener muy en cuenta es, ¿voy a hacer la revisión? Claro, voy a hacerla. Sin embargo, debo tener en cuenta cuál es el objetivo que yo me propuse desde el inicio para que al hacer la revisión, esta no se distorsione, ¿sí? Y entonces sigamos en esta misma sintonía de la elaboración de un texto. ¿Sí vamos bien hasta acá? Gracias. ¿Cuáles son algunas de las estrategias que nosotros tenemos? La primera que les mencionaba, comparar el texto que tú tienes, que ya elaboraste, con los planes que tú hiciste en la planeación. A ver, cumple con el objetivo, si está dentro de los elementos que yo buscaba, contiene la información que yo busqué. Ok, todo esto es precisamente basándonos en la planeación. La segunda, leer de forma selectiva, concentrándose en distintos aspectos. Ya no buscas tanto el que sea la información correcta, ya empiezas a buscar estructura. A ver, lo que dice en el primer capítulo con lo que dice en el segundo es coherente, el primero con el segundo párrafo, porque acuérdate que ya no estás creando, ya lo que estás haciendo es modificando. A ver, creo que esta idea no es correcta en este capítulo, a lo mejor lo debo poner en el segundo capítulo. O sea, no lo vas a eliminar, simplemente le vas a estar dando una estructura, ¿sí? Y también debes concentrarte en cada una de las revisiones en algo en específico, que esto es bien interesante. Cuando nosotros hacemos una revisión, por lo regular, queremos hacer todas las correcciones en una sola revisión. ¿A qué me refiero? Contenido, gramática, cohesión, coherencia, todas las queremos hacer en una sola revisión. No, nos va a llevar mucho tiempo, ya se los decía desde un inicio, porque es de las etapas más largas que tenemos a la hora de producir el texto. Pero en una primera revisión vamos a revisar contenido, en una segunda revisión vamos a revisar la gramática, en una tercera revisión vamos a revisar la cohesión, en una cuarta revisión vamos a revisar la coherencia, y así nos vamos a ir de a poco. ¿Sale? Elizabeth, sí te escucho. Gracias, maestra. Maestra, una pregunta. Por decirlo así, si yo quiero seguirme preparando en todo este aspecto de la escritura, o sea, de una manera más correcta, más perfecta, buscando mayor perfección, ¿de qué me puedo apoyar? ¿Dónde me puedo apoyar? ¿Hay alguna aplicación, algo que me recomiende, que diga, mira, aquí va a ser un tiempo vas a ver argumentación en la escritura, otro tiempo vas a ver ideas principales, otro tiempo vas a ver ideas secundarias?
otra ocasión vas a ver procesos, cosas así, algo que usted diga, aquí te puedes apoyar para seguirte profesionalizando en esta área. Mira, no porque me vaya a dedicar a ser escritora, no, pero sí me gustaría seguirme preparando en este aspecto. Mira, depende mucho hacia dónde estés orientada, porque a veces hay cursos específicos, ¿no? Por ejemplo, para investigación, digamos, ¿no? Que también trabaja lo que es la redacción, que es trabaja la escritura. Pues entonces tenemos cursos de metodología de la investigación que hablan y te estructuran y te dan toda esta parte. Pero también, por ejemplo, yo sé que la UNAM de repente saca cursos gratuitos y en línea sobre la escritura, sobre redacción, sobre literatura, que es de lo que te puede incluso hasta a veces hasta certificar, ¿no? Esa sería otra opción bastante buena. Y la otra, que puede ser incluso muy práctica, pues es la lectura. Ya decíamos que como va compaginado, la lectura también te va a ayudar a realizar este tipo de procesos, porque vas a ir identificando en ejemplos, en este caso en libros, en textos, lo que tú puedes mejorar. Ok, maestra, entonces en la UNAM nada más la busca uno como página de la UNAM y ahí busca uno los cursos que tengan vigentes. Sí, exacto. Hay otros, se los voy a poner acá, déjenme, creo que es edX, creo que así es, ese es uno, el otro, esto es otro, que son páginas que tienen MOOCs, y que a lo mejor ahí pueden encontrar un poquito más de cursos como esos. También los de la UNAM, se buscan como UNAM virtual, si no mal recuerdo, y también ahí los pueden encontrar. Ok. Ok, maestra, gracias. Sí, de nada. Bueno, pues continuamos con esto. Hablamos de dominar diversas formas de rehacer, retocar un texto, que era lo que les decía. Cuando nosotros hacemos la revisión, a veces pues, como que nos cae el 20 de que, híjole, es que esto que hice no está bien. Y entonces agarramos y borramos todo. Les voy a ser sincera, yo tengo un problema con la parte de la redacción y con la ortografía. Y es un problema que tengo que ir corrigiendo. Y lo tomo precisamente de este ejemplo. Si yo escribo un texto de 20 palabras y la palabra 9 está mal escrita, yo no borro nada más la palabra 9, yo no nada más corrijo la palabra 9, yo borro desde la 20 hasta la 9 y rehago nuevamente el texto. Entonces usted dice, oiga, pero pues ¿por qué no nada más corrigió esa parte? Es un problema que tengo. Sin embargo, esto a gran escala, como puede ser en la redacción, el párrafo 4 está mal escrito y te vas revisando, no, pues es que el 4 está unido con el 5 y el 5 con el 6 y el 6 con el 7, pues entonces voy a borrar párrafo 4, 5, 6 y 7, ¿no? Entonces ya borraste a lo mejor una página completa. Lo que sí debe ser es como entender que revisar y corregir no es sinónimo de eliminar todo, ¿sale? Algo que es bien interesante en la revisión y en la creación de textos es utilizar todas estas herramientas gramaticales como sinónimos, antónimos, reformulaciones, analogías, ejemplos, porque esto nos va a permitir a nosotros a lo mejor hacer un tipo de corrección sin cambiarle el sentido al texto que nosotros estamos teniendo, ¿sale? Y lo otro, pues estudiar diversos modelos, tener ejemplos sobre lo que nosotros estamos leyendo y sobre lo que nosotros estamos creando. ¿Sí vamos bien hasta acá? Vamos a hablar sobre las estrategias metacognitivas. Las estrategias metacognitivas son aquellas estrategias que van como en este proceso en nuestra cabecita que tenemos que hacer. Tenemos 3 etapas, al igual que en el proceso de la escritura, antes, durante y posterior a escribir. Y son sugerencias, ¿no? Entonces, estas presentaciones la tienen en la plataforma. Como son sugerencias y como son precisamente estrategias que pueden y no pueden aplicar, pues las vamos a dejar para que ustedes las lean, ¿sale? La verdad es que están bastante sencillas, como explicarte el objetivo del por qué estás escribiendo, construir ideas acerca del contenido,
tomar conciencia de esto que nosotros decíamos del contexto, quién, por qué, para qué, todo esto, ¿no? Durante la escritura, pues ir analizando la calidad de contenido que estoy haciendo, si estoy utilizando a lo mejor las mismas palabras, la profundidad, la precisión de las ideas, estoy siendo preciso con lo que yo estoy diciendo, estoy divagando mucho, estoy poniendo muchos ejemplos, a lo mejor el tipo de palabras que estoy utilizando no se está haciendo tan claro. Revisar la organización del texto, que tenga una estructura el texto, acuérdense que tiene una introducción, un contenido, una conclusión, y en ese orden de ideas, pues es como nosotros vamos a ir colocando nuestra redacción. No puedes hablar del contenido de lleno en un principio, en una introducción, porque entonces el resto del texto pues va a perder algún sentido. Confirmar o rechazar algún estilo de escritura que nosotros tenemos acuerdo a la audiencia. Si nosotros vamos a hablar un tipo de texto, bueno, determina cuál es el tipo de texto que tú vas a elegir, cuál es el género discursivo al cual tú te vas a pegar, y esto pues también te va a ir dando pie a generar un texto coherente, un texto que tenga sentido, pero sobre todo que vaya teniendo una estructura. Y elegir los aspectos morfológicos sintácticos, léxicos y ortográficos necesarios. Ya les decía, el manejar correctamente una analogía, un ejemplo, un sinónimo, un antónimo. Esto nos va a permitir a nosotros también poder crear un texto enriquecedor, variado y sobre todo interesante para nuestros lectores. Durante la escritura, pues identificar las dificultades que a nosotros nos impiden generar ideas. ¿Cuáles? El ruido, las distracciones, el lugar, el entorno, la situación emocional, la situación física. ¿Qué es a lo que nosotros nos impide generar estas ideas? ¿Sí? De repente estamos sentados porque vamos a escribir nuestra tarea y tenemos la tele encendida, tenemos a los que somos, tenemos familia, tenemos a los niños corriendo, mamá, tengo hambre, fíjate que tengo dudas con mi tarea, están cocinando, tienen la tele encendida, o sea, tenemos a lo mejor muchísimos distractores, pero a lo mejor estamos acostumbrados a que exista todo esto. Con la pandemia, creo que la mayoría de las personas que trabaja y que hizo home office, creo que esta parte la supo dominar, ¿no? En que, pues, a pesar de que habían tantos distractores, no era eso lo que no nos permitía escribir, sino que a lo mejor también estábamos pensando en que, es que, ¿sabes qué? En el súper vi una promoción y necesito comprar esto, necesito comprar lo otro. Simplemente no estamos prestando atención a ciertos elementos. Nancy, te escucho. Sí, gracias. Por ejemplo, en la infografía se maneja poca información, en mapas mentales pues también. ¿En dónde podemos explicar de qué se trata si la introducción solo va a un pequeño campo introductorio? Ahí en ese caso, ¿dónde manejamos la información para que se entienda de qué estamos hablando? Acuérdate que en este caso los organizadores gráficos de eso tratan. No es lo mismo un texto que un organizador gráfico. Aquí hay que hacer un paréntesis, ¿no? Entonces, un organizador gráfico de eso se trata, de sintetizar toda la información. Y desde que tú le pones un título o que tú le pones el concepto en el organizador gráfico o la infografía, pues desde ahí ya sabemos de lo que estamos hablando. En estos organizadores gráficos no necesitamos argumentar tanto, porque pues lo que buscan es sintetizar la información y a lo mejor hacerla entendible con imágenes. En el caso, por ejemplo, de las actividades que ustedes están realizando para mi materia, que yo les pido una introducción y una conclusión, si ustedes se fijan, en la descripción no dice, van a describir el tema, vas a hacer una introducción del tema. Les está pidiendo que hagan una introducción de la tarea, de los aprendizajes. ¿Sí me entiendes? Cuando hacemos una introducción de un texto, pues entonces sí hablamos del contenido del texto. Entonces, por eso para mí era importante definir que entendieran que era una introducción sobre la tarea, sobre lo que esperas encontrar o lo que esperas hacer con esta tarea. Y al final la conclusión era, a ver, de lo que ya hiciste, ¿cuáles fueron tus expectativas y qué fue lo que tú recolectaste? Sí, ¿cómo te lo explico? Digamos que esta para mí es una estrategia pedagógica de que realmente hayan entendido el tema. ¿Sí me entiendes?
Sí. Porque en una introducción, pues tú me dices, pues espero que aprenda yo esto, aprenda yo lo otro. Y si yo te mostrara todos los cambios que hay o cómo se expresan en el momento de hacer la introducción, te das cuenta que el alumno aprende o no aprende del tema. O sea, si entendió o no entendió el tema. Fíjese que y te empiezan en muchas conclusiones, te comentan, no sabía que esto o no sabía que lo otro, ahora ya sé esto, ahora ya sé lo otro. Ok, entonces sí lo puso en práctica. Cuando hablamos de la introducción y de la conclusión de un texto, es igual, lo que pretende el autor hablarte del texto de forma argumentada y al final lo que concluyó o lo que fue para él la experiencia de lo que está haciendo, ¿no? Del texto al final de cuentas. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, vamos bien. Ok, ¿resolví tu duda? Perdón. Sí, maestra, gracias. Ok, perdón. Ok, entonces continuamos. Hablábamos de utilizar palabras, oraciones, párrafos para comunicarse. Les decía, en esta parte sí entra la cuestión de la sintaxis, sí entra la cuestión de este conocimiento de palabras que nosotros tenemos, de nuestro lenguaje, de nuestro léxico. La otra es asegurar la coherencia y la cohesión que existe en el texto. Lo que estoy diciendo sí tiene relación con lo que mencioné al principio, sí lo estoy diciendo de forma correcta y determinar cuáles van a ser las ideas secundarias y cuáles van a ser las ideas primarias, ¿sale? O las ideas principales. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra, gracias. Ok. Propiedades del discurso escrito. Tenemos 6 propiedades del discurso escrito, ¿sí? Coherencia, cohesión, adecuación, variación, corrección y registro. Vamos a tratarlo de hacerlo lo más rápido posible porque digamos que esta unidad sí es amplia en cuanto a contenido. Sin embargo, ustedes creo que lo dominan perfectamente. La coherencia, esta se refiere a que la estructura semántica del texto constituya un significado. ¿Se acuerdan lo que decía la chimostrufia? Esto de, es que como digo una cosa, digo otra. ¿Sí se acuerdan? Sí. Bueno, de esto se trata la coherencia, de que no como diga una cosa, diga otra. O sea, si hablamos de verduras, pues entonces el texto se va a referir a las verduras. Si hablamos de nutrientes de las verduras, bueno, pues entonces vamos a hablar de nutrientes de las verduras, ¿sí? No puedo empezar hablando de verduras y de los nutrientes de las verduras y voy a terminar hablando de el cambio climático, por ejemplo. Es que sí se pueden relacionar, claro, pero pues el tema no era ese, no era el cambio climático, ¿no? Puedo tocarlo, claro, pero no voy a terminar diciendo del por qué el cambio climático, qué es lo que afecta el cambio climático, quiénes están inmiscuidos en el cambio climático, ¿sale? La coherencia se clasifica en digamos que en 3 tiempos, en 3 secciones, que es la coherencia global de todo lo que habla el texto, como lo que veíamos ahorita. La coherencia lineal, que habla sobre la información que nosotros tenemos del texto, que esté ordenado de una forma lógica. Si nosotros habláramos, por ejemplo, del ciclo de la lluvia, ¿no? Entonces nosotros tenemos, es que primero, digamos, llueve, se precipita, se evapora, se evapora, pues es que es cuando sube, se condensa y vuelve a ser el ciclo del agua, ¿no? Se vuelve a precipitar, se vuelve a evaporar y pues estamos en esa, ¿no? Entonces, si tú dices, no, es que se precipita, luego se condensa, luego se evapora y cuando rompes esta continuidad, pues entonces la coherencia lineal de la información ya no existe. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, gracias, maestra. Y la coherencia local habla precisamente de darle sentido a un texto. Si yo estoy hablando de frutas y verduras que contienen hierro, pues estamos hablando, pues son todas aquellas hojitas verdes que nosotros tenemos, ok, y de repente te digo, como por ejemplo el melón, pues, o sea, ¿cómo? O sea, me estás diciendo todas aquellas hojitas verdes y me dices que el melón, pues el melón para pensar no es una verdura, es una fruta y ni siquiera es verde. Bueno, a eso se refiere con la coherencia local, que esto que nosotros estamos hablando en un sentido poco micro, ¿sí? Pues tenga coherencia. ¿Sale? Cohesión dice que se refiere a esta estructura sintáctica del texto, es decir, cómo nosotros llegamos o realizamos esta organización
en el contenido de las unidades jerárquicas perfectamente relacionadas. Una idea principal, una idea secundaria, incluso una idea terciaria. Una idea principal, un ejemplo, una argumentación, que esto van a permitir que se vaya cohesionando, que esto va a permitir que de alguna manera nos dé pie a esta parte. Cuando nosotros hablamos de cohesión, y lo mencionábamos, tenemos el ejemplo perfectamente con esta parte de coherencia. A ver, primero hablamos de una idea principal, que son propiedades del discurso escrito. Después de esto, nosotros abordamos lo que era la coherencia. Y después de abordar la coherencia, nosotros hablamos de los 3 tipos de coherencia que nos sugiere el texto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de cohesión, sabemos que este orden jerárquico de ideas que nosotros propusimos da una cohesión a este texto. Si en mi caso hubiese empezado a hablar, ¿saben qué? Es que existe la coherencia lineal, pero la coherencia lineal es parte de las propiedades del discurso. Y es que la coherencia lineal se refiere a, y después hablo sobre la definición de coherencia, esta cohesión como que se va perdiendo. Sí existe la información es correcta, pero esta jerarquización de ideas que nosotros tenemos, ¿sí? No nos está dando la oportunidad de entenderlo. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra, gracias. ¿Cuáles son algunos de los recursos que nosotros tenemos para la cohesión? Las recurrencias, los enlaces o los conectores, los signos de puntuación, ¿sí? Son algunos de los elementos. Les voy a colocar por allí, bueno, creo que esta parte también ya la tienen ahí en el score, que les abre esta tablita precisamente de cuáles son los enlaces y conectores. De todas maneras, se los voy a colocar en la plataforma para que le echen una revisadita. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Nos vamos con la adecuación, variación y registro. No quiere decir que no sean importantes, pero digamos que estos procesos son como mucho más rápidos, ¿sí? La primera, que es la adecuación, ya lo veíamos viendo y lo veíamos desde el inicio cuando nosotros decíamos, a ver, ¿a quién va dirigido? ¿Para quién estás escribiendo? ¿Por qué estás escribiendo? Esto nos va a permitir que nosotros tengamos una adecuación a esta persona. Si estamos escribiendo para niños de preescolar, pues obviamente la estructura, el género discursivo, todo esto va a ser acorde a esta parte. Si estamos hablando para niños de primaria, pues toda la estructura, todo, pues se va a adecuar a lo que nosotros, o al contexto y a quién nosotros le estamos refiriendo el texto. La variación habla precisamente de esta riqueza léxica que nosotros tengamos para podernos comunicar. Si bien a veces el utilizar palabras como muy comunes, palabras como muy coloquiales nos sirve, sí es importante que también conozcamos cuál es el significado de ellas. Y a pesar de que utilizamos un lenguaje coloquial, pues también podemos utilizar un lenguaje técnico y podemos conocer cuáles son los sinónimos, cuáles son los algunos elementos que pueden significar lo mismo. Les voy a decir un ejemplo de esta parte que yo les mencionaba. Las palabras significan diferentes cosas por región. Y él les decía, un lenguaje coloquial, pues es esto, ¿no? Que cómo nosotros nos expresamos de acuerdo a nuestra región. Alguien llegaba y le decía, es que, por lo menos en Chiapas, ¿no? Es que es colocho. Y le decían, alguien que no era de acá, dice, pues, que es colocho. ¿No sabes qué es colocho? No. Pipinqui, o sea, sí, pipinqui. Y entonces así como que, es que no sé qué es pipinqui. Pues colocho. Y entonces así como que, o sea, ¿cómo? Así pues, chino. No, no sé qué es chino. Y hasta que alguien dijo, no, que tiene el cabello ondulado, que lo tiene rizado. Ok, ya entendió. Pero si ustedes se dan cuenta, hubieron 3 palabras, ¿sí? Que significaban lo mismo en un término coloquial, ¿sí? Que también podrían enriquecer un texto. A lo que voy es que usar un lenguaje coloquial no te limita a ciertas palabras, sí también tenemos que conocer sinónimos, antónimos y otras analogías que nos permitan a nosotros enriquecer nuestro texto, y esto lo hace la variación. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí. Sí. Y por último tenemos el registro, que es el uso sostenido del contexto y del género discursivo.
¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a regir a nosotros cómo estructurar nuestro texto. ¿A quién se lo estoy dirigiendo? Y cuáles son las estructuras que nos los va a dar el género discursivo que yo necesito para generar mi texto. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, maestra, gracias. Y la última etapa, que es la corrección, que es precisamente el revisar o el aplicar correctamente todos estos planos que son ortografía, morfología, sintaxis, léxico. Cuando nosotros revisamos todo esto, nos vamos a dar cuenta que si no somos correctos, no somos propios a la hora de usarlos, todo esto lo que va a suceder es que le va a cambiar el sentido a nuestro trabajo, ¿sí? A esto que nosotros estamos presentando, a nuestro texto. Me he topado con a veces con trabajos que ustedes me presentan, que lo que escriben está muy padre, lo que expresan está muy padre, y luego te quedas pensando a veces de, ¿y será que sí lo escribió? ¿Y saben cómo a veces me doy cuenta que sí lo escriben ustedes? ¿Que no lo copiaron y no lo pegaron? Por la mala ortografía. Porque tienen errores ortográficos, tienen errores gramaticales, tienen errores en los en los usos de signos de puntuación. Entonces, cuando me doy cuenta de eso, le digo, tiene y comprendió perfectamente. Y sí lo hizo él o sí lo hizo ella, porque sí, ya lo noté. Entonces, desde ahí tú dices, sí lo hizo este alumno, ¿no? Cuando los encuentras perfectamente redactados, lo pienso, lo escaneo, lo mando a revisión y, ok, no, sí, ya apareció 0, coincidencia, entonces sí lo hizo. Pero a veces, eso, ¿cómo es? Ese es uno de los tips que ustedes me dan para saber si o no han hecho ustedes los trabajos. Entonces, aquí es donde entra precisamente esta última etapa en que nosotros tenemos que revisar todo esto para que nuestro texto esté bien elaborado. ¿Sí, chicos? Hasta acá tenemos dudas, preguntas, comentarios al respecto del tema. Sí, Alexia, te escucho. Sí, te escucho, Alexia. Buenos días. Lo que pasa que le iba a comentar que la actividad del 19 de junio de la 04, de actividad de aprendizaje, todavía no la revisa, ¿verdad? Bueno, a mí no me ha no sé, todavía no sale calificada. Ya, ese tema lo tratamos al inicio, Alexia. Yo les decía que tuve un problema con mi computadora. Ya estoy revisando, terminando de revisar los grupos y nada más terminó el F. Hoy terminó el F. Entonces, no, si estás en el F, pues ahí sí creo que sería tu grupo. Entonces ya debió haber quedado. Ya debió haber quedado. Esto todavía no me aparece. Ok. Bueno, muy bien. Gracias. Déjame lo reviso ahorita que termine, ¿sale? Pero ya quedó, ya quedó. Okay. Gracias, que pase bonito día. Sí, gracias, igual. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? ¿Todo bien? No, todo bien. Ok, perfecto. Voy a dejar de grabar esta parte porque